esta semana tenía que presentar un primer borrador del proyecto que estoy montando en el curso de Dirección de Marca y Cultura en Tramontana. Y spoiler, no salió muy bien, o no como yo quería que saliese. La verdad, me fui un poco hecho polvo en el AVE luego, pero, pero bueno, hemos venido a jugar y del feedback también se aprende. Y nada, lo que os quería decir es que sí que me apetecía como compartir una parte de la presentación que presenté y porque me parecía interesante, por lo menos para hablar o para abrir un melón, me parece, cuáles eran las batallas de ahora, ¿no? Si acabas de llegar, esto es Manifiesto a la Deriva, una newsletter que sale los domingos para ordenar ideas, compartir dudas y explorar desde el diseño, el negocio y la cultura cómo se construyen hoy empresas con sentido. De esto va bastante obvio, creo, ¿no? Y yo os decía que eso, que cuando preparaba esta presentación me di cuenta de algo curioso, que durante muchos años en la industria de la marca tuvimos como unas batallas concretas. De alguna manera defendíamos que el diseño tenía que ir con estrategia, que había que construir narrativa, que la marca era un activo intangible de negocio. Eran, yo os digo, batallas importantes, necesarias y muy pedagógicas. En aquel tiempo me imagino que también casi evangelizadoras, ¿no? De, ostras. Y fueron discusiones que marcaron una época porque el mercado no entendía lo que hacíamos y había que justificar lo que hacíamos, los presupuestos y convencer y de alguna manera también construir la disciplina de lo que esa construcción de marcas. Pero hoy si pienso en qué tipo de proyecto tendría sentido dentro de la industria, estas batallas ya no diferencian. Aquí hablo de esas empresas que sí que apuestan por hacer las cosas bien, ¿no? De alguna manera estas serán como batallas internas del sector, ¿no? Y de alguna manera, diseño versus estrategia te hablaba de esa metodología, de cómo hacían. eh, Construir narrativa lo entendían como una cosa de comunicación y la marca como activo lo entendían como de pasta, ¿no? Oye, que esto en realidad también va de pasta y tal. Y es verdad, y es súper obvio, pero no sé si son las conversaciones que me gustaría tener del todo, ¿no? Hoy la conversación me parece que no va de eso, ya os digo, con todos sus peros y todas sus asteriscos, entendiendo que no todas las empresas son iguales y no todas las empresas están evolucionadas iguales, ¿no? Pero de alguna manera las nuevas batallas que, que me apunté o que estuve como pensando eran estas, ¿no? La primera es genérica versus territorio propio. Aquí cuando hablo de genérica son esas marcas que estéticamente están bien, que estéticamente cumplen una función, que son bellas, ¿no? En ese sentido de no están mal construidas y entienden que esa estética tiene que marcar y que tiene que estar bien, em, pero que le falta algo más, ¿no? De alguna manera no han explorado como esas marcas, dando como ese paso a, oye, entender la marca como, de alguna manera, defender un territorio propio y construirlo sobre también lo que eres tú y sobre mirarte a ti mismo y no lo sé. Ya os digo que aquí la plantilla no es el problema, es seguramente un síntoma de que, oye, pues en general el sector pues ha mejorado y está bien, que todos nos hayamos subido el nivel, pero claro, eso te genera que eres uno más, ¿no? Y cómo diferenciarte, ¿no? En ese mercado. Entonces el problema es ese, ¿no? Es tener de alguna manera un territorio propio, sea lo que sea, tener un territorio propio, ¿no? Em, la segunda batalla era esta de marcas frágiles a marcas antifrágiles, que es un concepto de Taleb que me encanta. De alguna manera, Taleb distingue tres cosas. La primera es frágil, que dice que es cuando se rompe con el caos, ¿no? Son cosas que se rompen con el caos. Aplicándolo como a marcas sería cuando cambian las condiciones, pues son marcas que de repente se caen, ¿no? O pierden el sentido, o si de repente bajan la inversión en publicidad, pues de repente desaparecen, no tienen notoriedad y no sé. Luego tiene la segunda, son marcas robustas, que al final son las que resisten el caos, ¿no? Resisten resisten, la palabra es resistir. Y luego es la última tipo de marca, que es antifrágil, que es la que mejora con el caos. Esta es la que me parecía como que es el concepto que al final tal vez más defiende, porque ha escrito muchísimos libros. Y esas marcas antifrágiles, de alguna manera, son marcas que tienen una posición clara,
que, imaginaos que cuando el mercado cambia, no entran en pánico, interpretan ese cambio desde su territorio, de alguna manera refuerzan, ¿no? Esa singularidad, eso, oye, no somos nosotros, somos como somos, y salen al mercado desde esa singularidad. Esas marcas antifrágiles aprenden de la fricción, de esos errores, críticas, crisis, y se van ajustando em, según lo que le va pasando, ¿no? No es que cambien de identidad, pero sí que cambian en esa propuesta, ¿no? Van redefiniendo como su propuesta de sistema, ¿no? De cómo van haciendo. No dependen de una sola palanca, o sea, y aquí aplicándolo, ya os digo, como al terreno de las marcas, pues no viven solo de la publicidad o de la creatividad o solo sobre el precio o sobre el canal en el que actúan, sino que tienen como múltiples capas alineadas, ¿no? Producto, cultura, experiencia, modelo, que de alguna manera pues les permite como batallar mejor, ¿no? Y luego el último, y es como, eh, como por definirle antifragilidad en marcas, de alguna manera usan la incertidumbre como ventaja. Y es súper obvio en este momento ahora, ¿no? En un momento en el que estamos con todo, inteligencia artificial, qué va a pasar y nuestros públicos, hacia dónde van, tal, ¿no? Es un momento en el que cuanto más ruido, más destaca la estructura tuya y esa antifragilidad no significa solo aguantar la crisis, que eso significaría como lo que hemos visto antes, como que sea robusta, sino que refuerza, ¿no? esa posición. Bueno, ya digo que es un concepto que me encanta, el tema de la antifragilidad de Taleb y, y que le tengo bastante referente, ¿no? Y luego, o la última cosa que dije fue esta, que era visible versus significativa. Aquí dice versus singular y te echaron todos a la cabeza, porque la palabra singular le dicen que está como muy trillada. Pero bueno, la he cambiado ahora y puesto significativo. No sé si para que se entienda mejor o... Pero bueno, no es la palabra, es el concepto lo que quiero que se entienda, ¿no? Durante años, de alguna manera, hemos confundido notoriedad con relevancia, ¿no? Pensamos que una marca fuerte es una marca visible, que si estamos en todos los canales, en YouTube, en no sé qué, que si tenemos un buen relato, si hacemos campañas, ya estamos construyendo marca y no, o no pienso que sea así, ¿no? Esta me parece que es una de las batallas más de ahora, ¿no? Que si nos vamos a la definición más sencilla de marca, ¿no? La capacidad de importarle a alguien, aquí está el problema, ¿no? Muchas marcas es verdad que son visibles, las vemos, pero no importan de verdad, ¿no? El mercado está lleno de relatos, historias bien contadas, campañas, manifiestos súper emocionantes, pero muy pocas marcas operan como un sistema, o sea, que una construcción de una marca que sea una especie de sistema, en el cual un sistema que decida y que filtre decisiones, que ordene la oferta de productos y servicios, que priorice inversiones y que marque, ¿no? El camino cultural, tanto de cosas internas, cosas de hacia afuera, que defina, ¿no? Pues eso, todo lo que hacemos, vivimos, creemos, pensamos, decimos. Me gustaba esa palabra, ¿no? La de sistema, construir una marca como un sistema. Em, una marca significativa no es un envoltorio, es un criterio, ¿no? Y, y bueno, este fue como el mini diagnóstico que pensé estos días y el que les presenté antes de ayer. Las viejas batallas, os digo, fueron necesarias, pero hoy en día no son suficientes o no me parece que sean suficientes para encontrar un tipo de proyecto que encaje en el mercado y que sea un poquito diferenciador, ¿no? Hoy la discusión ya no es estética, aunque siga siendo necesaria, es decir, no hay estrategia sin estética. Eh, la batalla ya no es solo mera comunicación, aunque haya que hacerla, obviamente, pero de alguna manera es esa forma en la que construyes la marca en la que te puede diferenciar, ¿no? Cómo estructuras esa empresa desde esa cosmovisión, en ese valor a la gente y a la sociedad que das, ¿no? Y de alguna manera necesitamos, y eso es una cosa que he hablado con varias personas, ¿no? Necesitamos empresas valientes que hagan ese tipo de capitalismo con esos valores, ¿no? En uno de los textos que más me gustan, más comparto sobre capitalismo, decía Túnez, que luego os compartiré
el texto, porque ya os digo, es buenísimo, pertenece a una newsletter que se llama Suma Positiva, y ahí le invitaron a José Luis Antúnez a escribir sobre marcas, sobre negocios, y escribió una newsletter que me parece que es la newsletter como para imprimírsela, subrayarla, estudiarla. Y decía esta frase, ¿no? El mal capitalismo es explotación, el buen capitalismo es servicio, es el mejor de los humanismos. Ostras, es que es desde las empresas donde se puede crear ese humanismo. De alguna manera estamos sedientos de empresas que nos den sentido, nos den algo más que solo mera economía y mera transacción, ¿no? Me encantó esta frase y nada, la comparto. Así que nada, este fue como el mini diagnostiquillo mucho más corto que les expliqué, no les expliqué durante tanto tiempo, pero bueno, me apetecía como compartiroslo de alguna manera y haceros parte del proceso porque, bueno, me interesa compartirlo y hacer las cositas en abierto, ¿no? Y también que me digáis, ¿no? Pues, oye, ¿qué batallas vosotros encontráis en vuestro día a día? Y cuáles podrían ser esas nuevas batallas, ¿no? Hacia dónde podríamos ir, ¿no? Así que nada, gracias por llegar hasta aquí. Y ya os digo, mi intención es publicar estas conversaciones los domingos. Si algo de lo que te he contado te ha resonado o ya os digo, si tenéis comentarios sobre esas nuevas batallas, me interesa bastante. Así que nada, espero que te haya gustado y nos vemos el próximo domingo.